muy bienvenidos, muy bienvenidas. Hola Andrés. Hoy tenemos una invitada especial. Ella no es socia de nuestro club, ella es historiadora, una joven historiadora. Y este diaporama partió en marzo, cuando estábamos subiendo el ñipas. Y a la bajada con Pau y otras socias del club veníamos caminando y ella me empezó a contar que estaba leyendo un libro súper entretenido que Morín le había prestado acerca de la primera turista en Patagonia. Entonces nos vinimos una bajada que duraba 2 horas hablando acerca del libro, de qué increíble que resultaba ser mujer y exploradora en el 1800, buscar en Chile ese exotismo, eso lejano, un poquito lo salvaje, y nosotros habitamos este territorio que para otros es un territorio lejano, ¿no? Entonces, estar nosotros en las montañas que para otros resultan lejanas, también ahí hay un punto. Y en esta conversación yo le dije, ¡ay, qué ganas de leer este libro! ¿Me lo podéis prestar? Sí, obvio. Siguiente salida, Pau me presta el libro y entonces pude por mí misma leer cada uno de los detalles de... Cuando yo les digo este libro, me he dado cuenta que no les he dicho que Eugenia hizo un trabajo de recopilación súper importante respecto de la primera mujer turista de la Patagonia. Y luego de hacer su tesis doctoral, ella continuó 2 años trabajando para finalmente editar este trabajo. Bueno, y este libro, entonces, como yo les decía, que partió este diaporama en marzo, finalmente llega a mis manos. Morín lo compró, nadie sabe para quién trabaja, eso es lo bonito de los cerros. Llega a mis manos y yo me lo empiezo a llevar para todos lados y lo carreteé muchísimo. Entonces, como lo carreteé muchísimo, fui y le compré otro libro a Morín para devolverle uno nuevo. Y en otro diaporama acá, se lo entregamos a la Morín, ¿no? Y aquí está de vuelta, y nos fuimos al Kika y ahí se quedó ese libro. Perdimos ese libro. Se quedó para el universo. Se quedó para el universo. Entonces este libro está destinado también a hacer su propia exploración y darse vueltas por ahí, ojalá los estén leyendo. Bueno, y entonces a partir de esas conversaciones es que se nos ocurrió decirle a María Eugenia Allende, que nos compartiera su experiencia de recopilación, de conversaciones con gente que ha hecho trabajos de investigación en Magallanes y al mismo tiempo contarnos los hallazgos. Entonces, este diaporama es como un metadiaporama, en el sentido que es un relato acerca de una exploración, pero es al mismo tiempo el relato de una exploración dentro de otra exploración. ¿Ya? Y ese es el ejercicio complejo que le pidió a la Eugenia sin conocerla. Esto fue por un mail: oye, mira, te escribo de un club de montaña en que hacemos los diaporamas. Le pedí su móvil para por WhatsApp explicarle de qué se trataba esto de los diaporamas. Fue súper bonito el recibimiento de Eugenia cuando decir, wow, ustedes hace 70 años hacen esto de contarse unos a otros distintas exploraciones. Qué interesante, qué bonito seguir buscando el encuentro físico para pasarse información, ¿no?, de los viajes. Y bueno, y sin más preámbulo, Eugenia, te agradezco un montón que hayas venido, agradezco a tu familia que esté presente, y bueno, y a los socios que se han motivado con venir. Ahora, todo tuyo. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación y por todo esto. Yo, como ella explicaba, no sabía de la existencia de este club y de a poco me fui metiendo un poco más en el mundo del alpinismo, que algo tiene que ver con el libro que escribí, con la investigación que llevé a cabo ahí, como les explicó Gabriela. Bueno, en esta primera imagen está la portada del libro de lo que es Lady Patagonia. La protagonista es Florence Dixie, la conocida como la primera turista de la región magallánica. Ella nació en 1855 y se murió en 1905, o sea, es propio de la era victoriana, hace mucho tiempo, del siglo XIX, y es una mujer pionera, precisamente por ser la primera turista, pero hasta hace un tiempo se hablaba de ella como algo anecdótico, como algo bonito, como qué entretenido el viaje que ella hizo, porque ella, voy a contarles ahora, viajó a la Patagonia en 1879, pero yo quise como explorar
no solamente su pionero viaje, sino qué significó su libro, cuál es su legado, qué fue lo que ella en el fondo dejó para la historia patagónica, para la historia de Chile, para la historia de la mujer, y además también preguntarse qué significa ser la primera turista, por qué le decían turista y no, por ejemplo, exploradora, aventurera, que puede ser o no ser lo mismo, eso también se los voy a explicar. Y también buscar las huellas, el legado de otros viajeros británicos que también fueron a la Patagonia en la misma época que ella, y fui descubriendo más viajeros, más mujeres, más exploradores. También hay alemanes, no me metí en ese mundo, pero es muy, muy interesante, así que eso también está pendiente. Me metí obviamente más en el mundo británico. Y bueno, ella es Florence Dixie, que por lo que es más conocida acá en Chile, y de hecho se destaca ahí en la portada del libro, fue la primera que dio a conocer a un público más general nuestras famosas Torres del Paine. Todo el mundo hoy día conoce las Torres del Paine, pero en el fondo la pregunta es ¿desde cuándo son un atractivo turístico? ¿Desde cuándo se conoce su existencia? ¿Quién fue la primera persona en retratarla en un dibujo? ¿Quién fue la primera persona en darla a conocer a un público más general? Bueno, y ahí les presento a la famosa Florence Dixie. Ahí tienen un retrato de ella, una litografía de ella que hoy está en la National Gallery de Londres. Como lo ven, está vestida a la usanza victoriana, traje victoriano propio de las mujeres de la época, montada arriba de un caballo. ¿Y por qué parto con esta imagen? No solamente porque es una de las imágenes más conocidas de ella y la retrata muy bien, sino porque además está arriba de un caballo porque ella era una gran deportista. No solamente le gustaba andar a caballo, sino que también era gran tenista, cazadora, futbolista, algo inédito para la época, le gustaba nadar, y también le gustaba subir cerros. No tiene ningún relato en particular de eso, pero la historia de su familia, como ahora les voy a contar, también tiene relación un poco con el alpinismo y con el mundo del deporte en la era victoriana. Porque en la era victoriana, los ingleses, que eran los, en el fondo, Gran Bretaña era el principal país, el país de mayor poderío en ese entonces. El Imperio Británico era enorme, tenía territorios en África, en Asia y en muchos lugares del mundo. Bueno, en esa época los británicos no solo fueron grandes conquistadores, sino que también fueron grandes deportistas y grandes viajeros. Y en estas como fiebre o frenesí viajero, no solo los hombres fueron destacados exploradores, sino también las mujeres. De hecho, las mujeres que más viajaron en esta época fueron precisamente las británicas, y dentro de ese universo de mujeres victorianas que viajaron por distintos lugares, la mayoría se iban a África o a Asia, porque eran los lugares que estaban en su mayoría conquistados por el Imperio Británico. Pero a ninguna mujer se le había ocurrido, como digo en el libro, la loca idea de venir a la Patagonia en 1879, cuando ni siquiera estaban definidos o bien definidos los límites entre Chile y Argentina, cuando pocos exploradores, o sea, había por supuesto mucha gente en la Patagonia, además de los indígenas, estaba por supuesto Punta Arenas, pero todavía no era tan común, no era un destino turístico, lejos de ser un destino turístico, no era fácil llegar hasta Punta Arenas, como ahí les voy a contar, y ella tiene esa hazaña de ser la primera mujer en viajar a la Patagonia, pero con un viaje distinto, que no tuviera objetivos colonizadores o objetivos económicos o políticos, sino simplemente para vivir una aventura, un tiempo de recreo, de placer, es decir, para vivir un viaje de índole recreativa, un viaje turístico. Ella además, bueno, como verán, ya que se decidió ir a la Patagonia, por supuesto que no era una mujer común y corriente. Acá tienen, bueno, una imagen de las famosas Torres del Paine. Ella no va a llegar hasta este lugar, porque en ese entonces nadie había alcanzado en el fondo las bases de las torres, pero sí va, y después lo voy a mostrar, va a dar a conocer al mundo este lugar y va a dar la primera ilustración conocida que tenemos, la primera imagen gráfica que tenemos de las Torres del Paine y de otros parajes que hoy son hitos turísticos de la Patagonia chilena. Estuvo en Chile y Argentina, pero gran parte de su recorrido o de las imágenes principales que tiene ella en su libro corresponden a lo que hoy en día sería la Patagonia acá en Chile. Ella fue a la Patagonia, como les contaba, en 1879. Sola, no, pero ella es la que lidera, la que se le ocurre la idea de venir a este viaje. Y convenció a su marido, a dos de sus hermanos y a un amigo de que la acompañaran a este insólito viaje.
uno de los amigos ya había venido y él en el fondo les cuenta un poco cómo es este lugar inhóspito, este lugar lejano, este lugar de clima muy obviamente complicado, etc. Y se embarca en esta aventura a finales de 1878, ya casada, con 2 hijos, deja a 2 niños muy pequeños en su casa y se va en un barco desde Londres, pasando por Brasil y llega hasta Punta Arenas. En esta aventura, ya les voy a mostrar todo el recorrido que ella hizo, ella tuvo, la mayoría de sus descripciones corresponden a los paisajes, es lo que más la atrajo de este lugar. Y ella se pregunta, bueno, y le dice a su público acá, después en la primera página de su libro, ¿por qué la Patagonia? O sea, ¿por qué alguien iba a querer irse a la Patagonia en esta época? Que la Patagonia era, literal, el fin del mundo. Bueno, precisamente, dice ella, porque era exótico y lejano, lo elegí. Precisamente porque es un lugar peligroso, donde no sé con qué me voy a encontrar, lo elegí. ¿Qué está haciendo ella? Mostrarse como una verdadera aventurera, para mostrar también en esa época, entendiendo el contexto, que las mujeres también podían aventurarse y hacer cosas quizás muy parecidas a los hombres. Y después de su viaje publicó este libro, Across Patagonia, en 1880, o sea, un año después del viaje, muy reciente después de esta experiencia, y al libro le fue muy bien. Y de ahí se hace conocida. Y se hace conocida como viajera, como aventurera, empieza a vender mucho este libro, la llaman a entrevistas, etc. Y decide, en el fondo, iniciar una carrera como trotamundos, como escritora. Y al poco tiempo, de hecho, la llaman para que se vaya como corresponsal de guerra a África, nada más y nada menos, y se va a Sudáfrica, también acompañada por su marido, a cubrir la guerra de los Boers y luego la guerra contra los zulúes, 2 guerras que tenía en ese entonces el Imperio Británico con la tribu de los zulúes y luego también, bueno, como les dije, con los Boers. ¿Por qué ella puede hacer esto? Bueno, era una mujer de la aristocracia escocesa, hija de un marqués, tiene los recursos para hacerlo. Pero igual tuvo que desafiar muchas convenciones, muchos prejuicios, muchas barreras de su época y demostrarle al mundo también lo gran deportista y aventurera que era ella, y después, como también escribía muy bien, logra también hacerse una carrera literaria, cosa que en ese entonces ya había empezado algunas mujeres a hacerlo, pero que por el contexto del mundo victoriano, obviamente que no era tan fácil. Ahí tienen a Florence-Dixie. Si se fijan, es un retrato poco común para la época. ¿Por qué? Porque en ese entonces las mujeres no usaban el pelo corto. A ella le gustaba usar el pelo corto porque era más cómodo para hacer deporte. A ella le gustaba correr, le gustaba subir cerros, le gustaba jugar tenis, le gustaba andar a caballo, le gustaba cazar. Entonces decía, me incomoda el pelo largo. Y se lo cortó. Y por supuesto que causó gran polémica dentro de su círculo, dentro de su familia, etc. Ahora, su familia tampoco era muy convencional. La mayoría de los hermanos de ella protagonizaron alguno que otro escándalo en la época victoriana. De hecho, un sobrino de ella tuvo una relación sentimental con Oscar Wilde, el famoso escritor, y eso terminó en un juicio en donde Oscar Wilde fue condenado a 2 años de trabajo forzado y terminó de forma muy triste los últimos años de su vida. Otro hermano de ella fue expulsado del Parlamento por haberse divorciado. Otro hermano de ella también protagonizó una serie de escándalos. O sea, era una familia de la aristocracia, pero bien polémica. Y uno de sus hermanos era alpinista. Y toco este tema porque estamos acá en este club. Y este hermano, llamado Francis, gran deportista, igual que su hermana Florence, y que la mayoría de los hermanos de ella, de hecho el hermano mayor de Florence, el marqués de Queensberry, padre de Alfred Douglas, el que les conté que había tenido esta relación con Oscar Wilde, fue el que inventó las reglas del boxeo moderno, ya las reglas del marqués de Queensberry, que se usan hasta el día de hoy. El segundo hermano, el que está ahí, Francis, era apasionado por el alpinismo y cuando tenía 18 años de edad protagonizó lo que se llama el primer intento para subir el monte Matterhorn, también llamado Monte Cervino, que está en los Alpes. De hecho es la 5ª cumbre más alta de esa cordillera, mide 4.500 metros. En ese entonces nadie había alcanzado la cumbre. Francis se embarca en esta aventura en una época en la cual el alpinismo, dado que el deporte estaba de moda en el mundo victoriano, también empieza a ponerse de moda y todas estas hazañas empiezan entonces a atraer a muchos de estos jóvenes. Y de hecho este grupo que iba con Francis logra llegar a la cima, pero
cuando estaban bajando, un fatal accidente, producto de una mala maniobra, hace que 4 de los alpinistas que iban en la expedición se caigan, como muestra la imagen. Y ahí, obviamente hubo sobrevivientes, por eso sabemos, ellos mismos dibujaron y explicaron lo que había pasado. De hecho, el segundo de ellos es Francis, y fue una tragedia. Se murieron los 4, obviamente, cayeron en un glaciar, y 3 de los cuerpos fueron recuperados, y el de Francis nunca se encontró. Y eso fue una tragedia para la familia. De hecho, ellos siempre trataron de encontrar el cuerpo para poder darle sepultura, y el hermano mayor, este Marqués de Queensberry que les conté, fue al Monte Matterhorn a buscar el cuerpo y no lo encontró. Y Florence, en los últimos años de su vida, cuando se supo que el glaciar donde había ocurrido el accidente se había, al parecer, movido un poco, también mandó cartas a todos los clubes de alpinismo o de contactos que tenía con ese mundo para que fueran a buscar el cuerpo de Francis a ver si aparecía, pero lamentablemente nunca fue encontrado. ¿Qué nos dice toda esta anécdota y toda esta tragedia? Que los Douglas, como dice un periódico de la época, no conocían el miedo. Eran personas, en el fondo, muy deportistas y que en el fondo se destacaron no solamente por las polémicas y todo, sino porque también fueron personas pioneras en su época que trataron o intentaron o hicieron grandes hazañas. Y bueno, ahí tenemos la tragedia del pobre Francis Douglas, pero que Florence en el fondo nunca olvidó y siempre fue como la esperanza de la familia toda esa, durante, en el fondo hasta la muerte de Florence, de encontrar el cuerpo de su hermano Francis. Bueno, Florence, mucho después, ya casada, como les dije, decide irse a la Patagonia, y ahí tenemos en el fondo explicado en su libro en inglés las razones de por qué se va a ese lugar. O sea, ¿por qué te quieres ir a ese lugar? ¿Por qué te quieres ir a un lugar donde vas a ser devorada por caníbales? Eso dice ella en el libro. ¿Por qué te vas a un lugar tan lejos? ¿Cuál puede ser el gran atractivo? Bueno, y esto sigue, y al final la cita decía, precisamente porque es lejano y exótico es que yo quiero ir. Y ahí en el fondo presenta al lector las razones que la llevan a este fascinante lugar. ¿Por qué ella menciona todas estas cosas? Caníbales, gigantes. Porque efectivamente la Patagonia durante siglos había sido un lugar muy exótico, rodeado de mitos. Durante muchos siglos se pensaba que literalmente habían gigantes, los famosos patagones que descubrió Magallanes en el famoso descubrimiento del estrecho en el siglo XVI. Y mucho después, incluso en el siglo XVIII, los navegantes ingleses y de otras nacionalidades seguían diciendo que habían gigantes y mostraban imágenes que en el fondo representan ingleses o europeos con los patagones al lado, que se veían en el fondo enormes. Ya en el siglo XIX se sabe que no existen estos gigantes, que los gigantes no eran personas normales, comunes y corrientes, los famosos patagones o tehuelches, pero el mito de los gigantes es parte de, en el fondo, la historia de la Patagonia, y Florence también, en el fondo, lo hace presente en su libro. También habla de caníbales, porque durante mucho tiempo se pensaba que los yaganes, los indígenas fueguinos en el sur de Chile, eran caníbales. Y eso no es así, pero es todo parte de esta mitología que se fue creando en torno a la Patagonia y que Florence aprovecha, por supuesto, para hacer más atractivo sus relatos. Igual era escritora, novelista y un poquito exagerada, así que también le gustaba de repente ponerle un poco de color a las cosas. Y bueno, y se va a la Patagonia. La Patagonia, y muestro esta imagen porque la Patagonia ha traído a la gente, a los navegantes, exploradores y hoy día a los turistas actuales, porque es un lugar que con su paisaje, con su vastedad, con su soledad, con todo lo que tiene, como dice una cita, como que sobrecoge, atrapa, embruja, seduce, no libera. En este paisaje Florence se enamora de la Patagonia y de hecho, después de esta experiencia, la mayoría de sus novelas, de sus escritos, se van a situar en la Patagonia, van a tener como protagonista a este lugar. Y bueno, de hecho por eso le puse después al libro Lady Patagonia, porque ella como que en el fondo se sentía casi que la única persona que había ido a la Patagonia, pero es parte de la fascinación que a ella le genera haber conocido un lugar tan remoto y tan lejano en aquel entonces. ¿Qué fue lo que recorrió? Vayámonos a lo concreto. Acá hay un mapa que nos muestra el recorrido que hizo ella desde Punta Arenas hacia el norte, si se fijan, cruzando lo que sería hoy la frontera actual entre Chile y Argentina más de una vez, y llegó hasta un lugar que se llama Laguna Azul,
hoy en el Parque Nacional Torres del Paine. Desde donde se ven las torres, y de hecho voy a mostrar después una foto, se ve una fotografía, una imagen magnífica de estos macizos, y hizo más o menos el mismo recorrido a la vuelta. En este recorrido Florence vivió varias aventuras, de hecho le toca vivir el primer terremoto que se ha registrado en esta zona, que fue el 1 de febrero de 1879. También se encontró con una tribu tehuelche, y ahí tiene ella todo un capítulo en donde explica las costumbres, la vida de los tehuelches en ese entonces, y destacan, entre otras cosas, las virtudes de las mujeres tehuelches, diciendo que son las únicas que trabajan y que los hombres son unos holgazanes, cosa que no decían todos los exploradores de la época. Y en el fondo nos muestra un poco el mundo patagónico, obviamente desde su perspectiva. Hay cosas que son objetivas y cosas que uno tiene que saber leer y ver bien, en el fondo, quién está escribiendo y desde dónde lo escribe. En este recorrido más o menos son como 400 kilómetros de ida y 400 kilómetros de vuelta. Acá también ellos vivieron, era una aventura, entonces vivieron de las cacerías para alimentarse. Básicamente la dieta consistía en guanacos, ñandúes, que es lo que más hay allá, y otro tipo de pájaros y animales. A veces tuvieron varios problemas, casi se les incendia el campamento. En otra ocasión estaban cazando unos ñandúes, que los cazaban con boleadoras, igual que los tehuelches, y Florence cae al suelo y al parecer, según ella, casi se murió. No sabemos si fue tan terrible el accidente, porque también a Florence hay que bajar un poco a veces lo que está relatando, pero efectivamente tuvo varios contratiempos, y la verdad es que es un libro muy entretenido de leer, Across Patagonia. Ella no va, además de con todo el grupo que la acompaña, va con 4 vaquianos, que eran los que mejor conocían la zona, junto obviamente con los indígenas del sector, que obviamente conocían muy bien esos lugares, y en el fondo va contando una aventura fascinante y nos deja entonces el primer relato turístico de lo que es este sector de la Patagonia. En ese entonces en la Patagonia aún no se habían definido claramente los límites entre Chile y Argentina. Eso se hace en 1881, cuando se firma un tratado en donde toda la Patagonia oriental queda para Argentina y la occidental para Chile, y el estrecho de Magallanes para Chile, pero Chile obviamente queda con una porción de la Patagonia muchísimo menor que los argentinos. Sin embargo, si uno mira el mapa acá, claro, en este sector estuvo Florence en Chile, acá en lo que hoy sería Argentina, y el sector más importante, el gran hito de su viaje, lo que ella más destaca, que es la Laguna Azul, eso hoy está en el Parque Nacional Torres del Paine. Bueno, acá yo para el libro le pedí a una amiga mía que es ilustradora que me hiciera un mapa un poco más colorido, más quizás atractivo, y acá tenemos algunos de los hitos de ella, entre otras, por ejemplo, aquí Sierra Baguales o Cañada de los Baguales, que también voy a mostrar algunas imágenes. Y bueno, estudiándola a ella y a todas las fuentes que fui encontrando de exploradores y aventureros de la Patagonia, obviamente quise ir a la Patagonia, o sea, ¿quién no quiere ir a la Patagonia? Y en esos viajes, ahí con mi marido lo que hicimos fue buscar las imágenes que estaban en el libro de Florence, las mismas imágenes actuales, y sacar fotografías y comparar como el antes y el después. Bueno, lo lindo y lo increíble es que los paisajes de ese sector de la Patagonia han permanecido prácticamente inalterados. Uno puede entonces apreciar los mismos paisajes, las mismas vistas que los exploradores de hace 140, 130 años atrás. Y ahí tienen, por ejemplo, esto está en el libro de Florence, la primera imagen, el primer retrato gráfico de las Torres del Paine, en el sector que les dije de la Laguna Azul. Si se fijan, es una imagen muy influenciada por la corriente romántica, artística, que fue muy, en el fondo, importante en el siglo XIX, en donde se ve como la inmensidad de la naturaleza versus la pequeñez del ser humano, todo esto de un paisaje que te conmueva, un paisaje sublime. Eso es lo que ella trata de transmitir en el libro, y creo que lo logra muy bien. Si se fijan en esta imagen, si uno va hoy al sector de Laguna Azul, es la misma. Es muy bonita, es una vista bien impresionante, y ahí tenemos en el fondo estos 3 famosos macizos. Ella, cuando ve por primera vez esto, que para ella fue una sorpresa, ella no sabía que iban a llegar a este lugar, los bautiza como agujas de Cleopatra, que como era media poeta, entonces les puso un nombre así bien artístico, y
estas agujas de Cleopatra, ¿por qué les pone así? Porque en Londres en esa época, hace poco había llegado un obelisco, de hecho de Egipto, que tenía una forma bastante parecida, entonces ella las bautiza así. El nombre no queda porque este lugar ya se llamaba Sierra Paine, como les digo, no es Florence la que en el fondo lo descubre, pero es la que lo da a conocer. Y este Sierra Paine, bueno, queda así obviamente, pero Florence en su libro habla de sus famosas agujas de Cleopatra, un paisaje que la conmueve, tanto así que ella compara la sensación que le dio, en el fondo, mirar este increíble paisaje con escuchar las sonatas de Beethoven, también muy influida por el romanticismo propio de la época. Acá les quería mostrar aquí en Londres, también fui a Londres, rastreando las huellas de Florence Dixie, buscando documentos y fuentes, y me encontré en el centro de Londres con el famoso obelisco que se llama Agujas de Cleopatra, que está ahí, se puede obviamente ver, y bueno, sí, tiene una forma bastante parecida si lo comparamos con estos pináculos, ¿cierto? Bueno, ahí estoy en las Torres del Paine, llegué, yo no soy alpinista ni nada, pero es mi gran logro. Y ahí también les quería mostrar otra imagen, que es Sierra Baguales, o Cañada de los Baguales. Esto también se puede obviamente visitar. No es tan conocido ni turístico como las Torres del Paine, pero es un lugar precioso. Está entre la frontera de Chile y Argentina. Esta imagen es desde el lado argentino. Yo fui a la parte chilena y les voy a mostrar en el fondo. Si uno diera vuelta a la foto, se vería más o menos esto. Sierra Baguales, claro, por el lado chileno. Está a un par de kilómetros de Puerto Natales. Es un lugar muy bonito, se puede hacer trekking ahí. Está empezando a ser un poco más conocido, pero como les digo, no es un lugar así turístico, tan turístico como las mismas Torres del Paine. Y ahí también con mi marido hicimos un trekking, recorrimos este lugar que lo encontramos precioso. Ahí también se ve como todo este paisaje patagónico que atrajo a Florence y a muchos viajeros. Están los guanacos, unas montañas también muy coloridas, muy bonitas, de formas bien llamativas también. Así que si no han ido, se los recomiendo visitar. Vale mucho la pena este lugar, la verdad. Ahí está, no se ve muy bien, pero bueno, esa es otra imagen que está en el libro de Florence, también lo que les decía, esta imagen influida por la plástica romántica. La imagen se llama, fuimos los primeros en ver este mar silencioso, también desde la Laguna Azul hacia las Torres del Paine, y se ve como esto que yo les decía del romanticismo, de los reflejos crepusculares, el contraste entre la luz y la sombra, la pequeñez del ser humano frente a una naturaleza inmensa, sublime. Entonces, son imágenes muy bonitas, muy destacadas las que están en el libro de Florence Dixie, y eso también fue lo que yo traté de hacer en mi investigación, o sea, destacar los registros gráficos de Florence y hacer una comparación con lo que hay hoy. Estoy yendo para otro lado. Otra cosa también, bueno, varios episodios y capítulos de Across Patagonia corresponden a episodios de cacería. Como les dije, ella era muy vanguardista para su época. De hecho, se muestra en toda la imagen andando a caballo con silla de cruz, o sea, con pantalones, como andaban los hombres, y no en silla lateral, como andaban las mujeres en esa época. Y lo hace de adrede, obviamente, para marcar un punto, para decir, si yo hago deporte, quiero estar cómoda, quiero tener ropa cómoda. De hecho, ella fue parte de las mujeres que formaron el primer movimiento para que las mujeres usaran pantalones, lo que en esa época era un escándalo. Y ella era una de las socias patrocinadoras y fundadoras de este movimiento. Y bueno, aquí la vemos cazando ñandúes arriba del caballo, y ella relata cómo era esto, cómo se hacían la caza de boleadoras, a la usanza tehuelche, etc. Entonces, toda esa parte también es muy entretenida de leer. Bueno, y hoy día, claro, uno va a la Patagonia y se encuentra con los famosos ñandúes patagónicos. Ahí está como el antes y el después. Ahí tienen también una imagen donde se ve clarísimo que está usando una montura de cruz, y está ahí la imagen que la retrata visitando un campamento tehuelche. Y esta imagen es notable porque es de las primeras viajeras que no muestra a los indígenas como que no se enteraran de que lo estaban observando o visitando, como podría ser, por ejemplo, esta imagen, que es de Julius Beerbohm, de hecho, otro viajero inglés que después acompaña a Dixie en su viaje y que había estado en la Patagonia 2 años antes. Si uno mira esta imagen, uno ve que
hay un viajero que está observando y está retratando la vida en un campamento tehuelche, pero los indígenas parecieran no enterarse de esto, como si fueran como ignorantes a que hay alguien que los está observando. En cambio, si uno se va y observa el retrato de Florence, ¿qué es lo que ve? Los indígenas están mirando directamente al observador, son como parte de la imagen, parte de la escena, parte del encuentro. Eso ya marca una diferencia y por eso es que, aparte de esto, Florence tiene muchas particularidades que hacen que su relato sea muy original, muy distinto a los relatos de otros viajeros como Charles Darwin, el mismo Julius Beerbohm, George Masters y otros viajeros de esta época en la Patagonia. Acá tienen también, esto no está en el libro de Florence, pero lo quería mostrar porque es el retrato de Punta Arenas en 1879. Ella llega, en esta época, este retrato es del argentino Ramón Lista, pero que fue prácticamente la misma época que Florence Dixie. ¿Y qué es lo que vemos? Una Punta Arenas que todavía en el fondo no ha empezado como su gran progreso, no se ha convertido como después va a ser conocida la Perla del Estrecho, está recién empezando a introducirse la oveja magallánica, que va a ser la gran, en el fondo, lo que le va a dar la pujanza económica a Punta Arenas. Aún no ha llegado a esa época, pero está empezando. Pero Florence, la descripción que hace de Punta Arenas es terrible, es como el lugar más horrible y aburrido del mundo, Punta Arenas. De hecho, dice literalmente, es un poblacho desamparado de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque efectivamente ya, si alguien viene de Londres y se encuentra con eso, obviamente desde una mirada más como imperialista considerar eso, y además porque ella está, lo único que quería era empezar su aventura, no se quería quedar en Punta Arenas, quería salir a recorrer, quería salir a andar a caballo, quería viajar. Entonces por eso la descripción que ella hace de Punta Arenas es bien lapidaria, pero no era tan así como dice ella, y por eso muestro acá esta imagen de una Punta Arenas que está recién empezando, como les decía, el progreso que después en el fondo se va a hacer evidente. Otras viajeras, al mismo tiempo que Florence, también llegaron a la Patagonia. Aquí tienen un retrato de Lady Annie Brassey, también victoriana, británica, que llegó a las costas australes de nuestro país en 1876, o sea, 3 años antes que Florence, pero ella venía de un viaje alrededor del mundo. Su objetivo no era viajar a la Patagonia. Y dando la vuelta al mundo, va para obviamente en Punta Arenas, iba en un yate junto con su marido y con sus hijos. Ella, a diferencia de Florence, viajó en familia. Bueno, de hecho su marido la persona más rica de Inglaterra en ese entonces podía viajar por dar la vuelta al mundo en un yate de lujo y conocer obviamente muchos países. Y Annie Brassey lo que sí es lo que destaca, y lo descubrí yo también cuando fui a buscar documentos y en el fondo me encontré con la historia de todas estas viajeras, es que todas las descripciones que ella hace de los fiordos magallánicos, de los canales australes, de los glaciares que hay en Chile, realmente impresionante. Es la primera persona también que da a conocer a un público más general lo que hoy día es un gran atractivo turístico. O sea, hoy día hay muchas agencias turísticas, barcos, que llevan a las personas a los lugares que recorrió Annie Brassey junto con su familia y nos muestran estas vistas impresionantes de los glaciares magallánicos que realmente son impactantes. Yo también tuve la posibilidad de hacer un recorrido náutico por este sector y la verdad es que los paisajes son muy, muy increíbles. Brassey también se encuentra con indígenas navegando. Ahí tienen un encuentro entre ella, está acá, y los indígenas fueguinos que iban en canoas encontrándose con los viajeros y hacían intercambio de productos. Ellos daban pieles y pedían a cambio alguna cosa que a ellos les interesaran, en general lamentablemente tabaco, alcohol y otras cosas que en el fondo ellos ahí no podían tener acceso. Estas son una de las últimas imágenes además que muestra a estos indígenas como semidesnudos en ese hábitat, porque ya después van a ir usando ropa, pero además, como sabemos la triste historia, van a ir desapareciendo, muchos de ellos van a morir. Entonces es de las últimas imágenes que tenemos de estos indígenas que ya han sido obviamente invadidos, pero que quedó el testimonio de esto gracias a los relatos de estos viajeros. Aquí tienen algunas imágenes, las mismas que vio Brassey en 1876, que hoy visitan turistas de todas partes del mundo. Bueno, ahí yo en Londres estuve en la British Library, donde está en
encontré cartas de Florence Dixie, cartas náuticas, mapas, relatos de exploradores, y busqué también información sobre otras viajeras que habían venido a Chile. Yo estaba buscando viajeras que hubieran venido a Chile en esta época y me encontré con Marianne North, que era artista, viajera, que había viajado por todo el mundo, más o menos en la misma época que Dixie, retratando plantas y flores en su hábitat natural, y eligió como el último destino de sus viajes a Chile. ¿Por qué a Chile? Porque quería retratar la araucaria chilena. Decía que era el último árbol que le faltaba para su colección. Ella tenía, en lo que hoy son los jardines botánicos de Kew, cerca de Londres, una galería montada con todas estas preciosas pinturas, pero decía que a su galería le faltaba la araucaria chilena y la palma chilena. Y en 1884 se fue a Chile sola. Ella ya había recorrido 17 países, sabía perfecto con lo que se podía encontrar, y se va primero a recorrer todo el sector de lo que entonces se llama, Apoquindo, para retratar la famosa puya azul, y luego se va a Angol para retratar la araucaria, y nos deja entonces como legado a nosotros también preciosas imágenes de lo que es la araucaria chilena, lo que es la cordillera de Nahuelbuta. Y bueno, es otro testimonio de viajeras británicas que estuvieron en nuestro país en esa época. Ahí tenemos la famosa palma chilena, y lo que les contaba, la puya azul, la cordillera, en el sector que hoy es San Carlos de Apoquindo. Hay Valle de Chile, entonces realmente valía la pena como rescatar, recordar toda esa información. Ahí tienen a Marianne North pintando sus famosas acuarelas que quedaron en fondo para la posteridad y que hoy se pueden visitar en la galería que les mostré en los jardines botánicos de Kew. Bueno, ¿qué pasó con Florence Dixie después de la Patagonia? Como les contaba, ella se fue a África como corresponsal de guerra y publica después su segundo gran libro, que es In the Land of Misfortune, en donde hace una defensa de la tribu de los Zulúes frente a todo lo que estaban sufriendo con respecto a la invasión del Imperio Británico. O sea, siempre como polémica para la época. Y de hecho este libro se lo dedica a Charles Darwin. Darwin, el más famoso de los viajeros patagónicos del siglo XIX, tuvo correspondencia con Florence Dixie. Se conservan 3 cartas de Dixie a Darwin. Lamentablemente no se conservan en el fondo las respuestas de Charles Darwin, pero sí ahí tenemos en el fondo, Darwin había muerto hace poco y ella le dedica el libro a él porque era el de los personajes más famosos de ese entonces, uno de los principales científicos victorianos, como todos sabemos. Y bueno, los dejo con estas imágenes de lo que son hoy las Torres del Paine. Esto dio origen, bueno, como les contó Gaby, a un libro. Yo después de toda esta investigación terminé mi tesis de doctorado, pero siempre me imaginé esto como libro. No quería que la tesis quedara como en una biblioteca, en el polvo, que nadie leyera, y lo convertí a libro. Ese proceso duró como 2 años. Se publicó el año pasado, en agosto. Y bueno, y eso después me llevó a ir a presentar el libro a Punta Arenas. Fui a Punta Arenas nuevamente, también el año pasado y este año. Y ahí también quería destacar a Mateo Martinich, historiador, quien fue la primera persona que entrevisté cuando empecé esta investigación en el 2015, que él es Premio Nacional de Historia, experto en temas de la Patagonia, y él en el fondo me dio como las primeras luces para empezar esta investigación, porque él ya había hablado de Florence Dixie en sus libros, pero todavía como información en que en el fondo faltaba completar. Y fui, bueno, a un congreso y ahí le agradecí personalmente a él la entrevista y le regalé un libro, como para ir cerrando la historia. Bueno, y ahí estuve también en Punta Arenas, que bueno, siempre obviamente vale la pena conocer y visitar. Ahí en el congreso presentando el libro allá y la historia de Florence Dixie, habían argentinos, norteamericanos, canadienses, brasileños, entonces también fue una oportunidad para dar a conocer esta historia. Después también me invitaron a dar otra charla también en el centro de Punta Arenas, con imágenes del libro de ella, y bueno, como allá sí les gusta mucho la historia de la Patagonia y en el fondo se preocupan de todo lo que es su patrimonio histórico, allá llegó la radio, llegó la prensa, llegó la televisión, así que me sorprendí, bueno, está la televisión de allá, la radio de allá también, y bueno, ahí está el libro en las librerías de Punta Arenas y llegó después también a Santiago. Y bueno, así terminó como muy bien una historia de investigación que duró casi 7 años y que fue realmente apasionante.
Así que los dejo y termino con esta imagen de este lugar tan lindo que tiene nuestro país. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario? Dale. Sí. Sí, en verdad quería preguntar varias cosas, me quedaron varias dudas. Primero, las ilustraciones del libro no son de ella. No son de ella. ¿Tiene otro autor? Es del amigo que fue con ella, Julius Birbum, que había publicado el libro un poquito antes que ella, que también había ido a la Patagonia. Él hace las ilustraciones, pero esas ilustraciones están en el libro Across Patagonia y él después firma los derechos de autor, en el fondo se los cede a ella, pero no es... Ahí pone las iniciales también. Sí, está, sí. CW. Sí. Las ilustraciones son de él y eso está en el libro. Y ella en el fondo lo complementa con las descripciones que da, pero las ilustraciones son de su amigo Julius Birbum, sí. Además, ahí, cuando mostraste la portada, dice que sale el nombre de esta otra persona que hace las ilustraciones, dice engraved, no sé, grabado por Whymper. ¿Ya? Whymper es el tipo que hizo el primer ascenso al Matterhorn donde muere el hermano. Pero Whymper No, esa imagen que yo mostré del Matterhorn no es del libro de Florence. No, el libro de ella. El libro de ella dice, la primera segunda imagen que mostraste, ¿Ya? dice ilustraciones por este CW, dice Engraved, Whymper y otro. Claro. Whymper es el que hace el primer ascenso del Matterhorn. El que está acá, sí. Ya, el autor de ese libro. Sí. Whymper era un dibujante, él va a Suiza porque él dibuja, no había cámara fotográfica, lo invitan a hacer ilustraciones normales. Sí. Y él hace 6 intentos de ascenso al Matterhorn. Y en la que viene después, donde muestra la portada del libro. Esa es la portada. No, la portada del libro de ella. Ese. Ese. Engraved by Whymper. Ya. Claro, dibujos de Julius Birbum, que es el que hace las ilustraciones porque estaba con ella en el viaje. Sí, Engraved by Whymper. Bueno, Whymper es el que sube el Matterhorn. Whymper ha hecho 6 intentos de ascenso y está desesperado porque los italianos van a subir el Matterhorn y él quiere ser el primero. Ya había hecho 6 intentos, llega a Zermatt en Suiza y se encuentra entre otros con el hermano de Florence y lo invita. Él, el hermano, no era un montañista experimentado. Tenía 18 años, me imagino que era un novato total. Tiene que haber sido aficionado. Bueno, y es uno de los que muere. Whymper no muere porque Whymper se quedó en la cumbre. Primero se tomó una botella de vino, el alcohol que tenían, no sé, se lo tomaron y después él se puso a dibujar porque no podía sacar fotos y es el último que está atrás porque él baja a continuación después de dibujar y dejar un recuerdo en la botella que vaciaron en la cumbre, dejó un recuerdo señalando que habían hecho el primer ascenso y él baja a continuación y él no va encorvado. Y ahí se salva. Hay un guía suizo que se salva, que tira la cuerda y a continuación viene el hijo. Y los dos quedan colgando y el guía corta la cuerda. Y los otros caen. El cuerpo del hermano, como tú dijiste, no ha sido encontrado, pero se encontró un zapato. Que está en el Museo de Zermatt. Ya no sabía. Y el zapato demuestra que el tipo no estaba bien equipado porque no era el zapato, por ejemplo, que tenía Whymper, que los zapatos usaban unos zapatos con pequeños clavos para caminar por el hielo. Preparado para un ascenso en un lugar como ese. Y por eso mismo resbala y cae. Ahí está, bueno, la explicación del accidente, que a lo mejor en ese entonces no se sabía bien qué había pasado. Sí. Bueno, Whymper tuvo un juicio y el guía suizo que cortó la cuerda también. Hay un video, hay una película alemana sobre esto. Hicieron un experimento con la cuerda. Una novela y después una película en el siglo XX. Y probaron con la cuerda si es que la cuerda pudo haberse cortado solo por la caída, por el golpe de la caída, y lo más probable es que no, que el tipo haya cortado por el cuchillo. Sí. El tipo tuvo un juicio y al final salió libre porque era inevitable el accidente según lo Bueno, de hecho, cuando llegué para acá me mostraron la biblioteca. El primer libro que me fijé, vi este libro y ahí me di cuenta que era relacionado con la historia de Francis Douglas. Hay una foto de un Matterhorn gigante ahí también. Pero el que sale en el chocolate Toblerone. La persona bien conocida. Y otra duda que los nombres que ella usa
tanto de la toponimia, y los tehuelches. Ella los llama tehuelches, porque los tehuelches no se llaman tehuelches. Se llaman Aonikenk. Claro, Ese es el nombre original. Nosotros los tehuelches. conocemos como tehuelches, históricamente como patagones. En su libro, yo creo que se usaba la Aonikenk, me parece. Tendría que revisar, no me acuerdo, porque como lo traducí, no me acuerdo exactamente qué nombre exacto usa ella, pero sería bien interesante verlo. Igual ella se basa también en sus descripciones, además de lo que ella ve y observa en ese encuentro, en lo que había escrito George Masters, que había ido a la Patagonia en 1871 y convivió un año con los tehuelches, y él sí que tenía muchísima información sobre esto. La expedición de King. ¿De expedición de quién, perdón? King era el piloto del barco. No me acuerdo si fue con... Sí, puede ser. Así que, bueno, una historia bien interesante. Hay hartos británicos que fueron en el siglo XIX a ese sector, a esa zona. Y en general la toponimia da otros nombres de lugares que se siguen llamando como se llaman hoy, o ella usa nombres... Algunos son iguales, pero ella, por ejemplo, la cañada de los baguales le dice el Wild Horse Glen, que es como el valle de los caballos salvajes. Pero la descripción, la foto y todo es evidente que está ahí. Las Torres del Paine, ella nunca dice Paine, pero también es evidente dónde está. Hay nombres que han ido cambiando, pero hay unos que ya estaban desde antes y han quedado hasta hoy, como Sierra Paine, por ejemplo. Pero sí, hay muchas imprecisiones históricas también en estos relatos de viajeros que uno también tiene que leer, o sea, y estudiar y contrastar con otros testimonios, ¿ya? Eso también es bien interesante y es parte también del trabajo de los historiadores. ¿Sí? Pregunta, ¿averiguaste en Inglaterra la relación que tenía con el Alpine Club? ¿Ella? No mucho. O sea, encontré unas cartas que ella le mandó a varios periódicos de la época para que en el fondo rescataran el cuerpo de su hermano. Pero ya cuando ella le quedaban pocos años de vida, de hecho ella se murió en 1905, estaba enferma de artritis, muy mal ya, de hecho estaba en silla de ruedas, apenas podía moverse, apenas podía escribir, y lo último que hizo, o sea, de las últimas actividades como públicas que hizo ella, porque ella escribía un montón, fue precisamente escribir cartas para que le ayudaran a rescatar y recuperar el cuerpo de Francis, y después muere. Te lo pregunto por dos cosas. Uno, porque justamente en esa época en el Alpine Club habían 2 mujeres alpinistas. Pero no es ella, no es ella. Pero en el fondo hay una relación, porque en el fondo el otro que estaba compitiendo por el Matterhorn era Castelnau. No, los italianos, los hermanos... No, el guía, claro, pero también estaba Castelnau, que también tenía 18 años y que iba con su tía, que era una de las primeras alpinistas. Entonces, es un grupo muy chiquitito de Londres, de la aristocracia, que están en el Alpine. Claro, tendría que revisar bien a quién dirigió las cartas. Sé que a varios periódicos, pero en este minuto no me acuerdo cuál. Antes que muriera su hermano deben haber estado relacionadas estas 3 mujeres o más mujeres que estaban justamente pioneras en la exploración. Seguramente. Por la investigación. Igual Florence Dixie nunca como que formó como un grupo de mujeres, era como una cruzada muy personal la de ella. No era muy amiga de otras viajeras, nunca formó parte oficial del movimiento sufragista. El único como club al que ella se unió de verdad fue el del Rational Movement Dress, que era para que las mujeres pudieran ponerse pantalones. Y después también fundó la primera liga de fútbol femenina de Gran Bretaña, que ella y también fue su patrocinadora. Ese es otro como club que ella forma parte, pero hasta ahí es lo que yo en el fondo encontré. ¿Y había alguna relación leyó algo de María Graham, por ejemplo? No encontré ninguna referencia en donde ella aludiera a otras viajeras. Seguramente, a lo mejor la conocía, pero ahí no lo sé. No encontré ni en sus cartas, ni en sus testimonios, ni en la prensa referencia de Florence Dixie a María Graham, que es, claro, otra gran viajera de Chile que es anterior, de 1822. No sé si alguien tiene otra pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le tocó? ¿Cuánto tiempo? ¿A Florence Dixie? Sí. Ella... ¿Cuánto tiempo dejó a los niños? Sí, buena pregunta. Ella dice... ¿En África fue sola o fue con el marido? No, ella se fue a la Patagonia, a América del Sur, en diciembre de 1878
Y ella en su libro dice que estuvo 6 meses en las tierras patagónicas, pero leyendo su testimonio uno se da cuenta que no estuvo 6 meses, que en realidad era estado 3, que son los meses de verano, que en el fondo es cuando uno puede hacer ese recorrido. Probablemente estuvo enero, febrero, marzo, y uno tiene algunas referencias, por ejemplo, cuando dice vivimos un terremoto, que fue el 1 de febrero de 1879. También hay, como uno lo contrasta con otros exploradores, y al mismo tiempo que ella estaba el teniente de la Armada chileno, Juan Tomás Rogers, recorriendo el mismo lugar, y Rogers cuenta que se encuentra con brasas, con restos de campamento de extranjeros y encuentra los cartuchos de los ingleses, por la marca se da cuenta de dónde vienen. Entonces ahí uno como que puede ir, en el fondo, rearmando este puzzle de cuánto tiempo ella estuvo. Pero en realidad yo creo que fueron 3 meses, y después se va a otros lugares de América del Sur, como Paraná, bueno, estuvo en Brasil antes. De hecho, de Paraná se trajo a su casa un jaguar como mascota, que aterrorizó a los vecinos de Florence ahí en Londres, y el jaguar se terminó siendo tan peligroso que en el fondo la obligaron a donarlo al zoológico de la ciudad, y ella dice, bueno, yo en realidad creo que puede ser domesticado, pero ya, les voy a hacer caso, lo voy a donar al zoológico. Entonces era una persona que, por supuesto, llamaba mucho la atención. Y dejó a los niños probablemente más de 6 meses, y después se va a África, un año después, y a África se sube más tiempo, yo te diría que no sé, 8 meses, y los dejó con su mamá, y bueno, me imagino dado que tenía mucha ayuda, me imagino una nani de la época, no lo sé, pero sí, la verdad es que ahí el tema de la maternidad sí puede haber sido algo complejo. Bueno, eso, muchas gracias.